Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 6 de mayo de 2016. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube para aquellos que se lo perdieron. Vamos ahora para lo que pasó el día jueves, donde acciones internacionales cerraron con comportamiento mixto a espera de datos de empleo de los Estados Unidos. Petróleo también mantiene una alta volatilidad. Iniciamos la jornada del día de ayer con especulaciones sobre el posible acuerdo de Irán en algunos meses, simplemente especulaciones para poder llegar a 46, pero se desinflaron en medio de los temores por crecimiento global y volvió hacia el terreno de los $43 por barril. Eso hizo que básicamente las acciones cerraran con indecisión a espera de los datos que fueron publicados hace unos minutos, la tasa de desempleo y creación de nóminas no agrícolas en los Estados Unidos. Ya hablaremos sobre este tema. En cuanto a acciones locales, continuaron con caídas tras no poder mantener las ganancias de jornadas anteriores. Así que temores por no tanto de la jornada, sino del inicio de la jornada, los temores por desaceleración se mantienen. Recuerden que no hemos recibido muy buenas noticias de mercado colombiano con caída en exportaciones, incremento de tasas y hablaremos ya del IPC que se publicó en la noche del día de ayer. Peticiones iniciales de subsidio de desempleo en Estados Unidos subieron la semana pasada de 257.000 a 274.000. Mercado esperaba 262.000. El empleo, que era uno de los datos más sólidos que tenían los Estados Unidos, ha tenido entonces uno que otro tropiezo durante esta semana. Todos los datos estuvieron por debajo de lo esperado, con, en este caso, unas peticiones iniciales que superan e implica mayor gente solicitando por primera vez un subsidio de desempleo. La volatilidad sigue siendo alta. Estados Unidos no ha caído tan fuerte como ha caído Colombia. Estados Unidos ha tenido un comportamiento ligeramente bajista. Nuestro mercado ha tenido una caída mayor. Así que si pasamos del 16, recuerden que posiblemente puedan extenderse las caídas. Ya estamos por debajo de soporte de corto plazo y la volatilidad para el índice accionario continuaría siendo alta durante la jornada. En cuanto a mercados asiáticos, acciones de la región retroceden en línea con petróleo y los temores por crecimiento global. No hay muchas noticias. Tenemos la base monetaria de Japón, que crece 26.8% en abril. Se desacelera frente al 28,5 y previo 29,3. Y es importante, ¿por qué? Recordemos que una de las caídas más fuertes que tuvo Asia fue consecuencia que el Banco Central de Japón dijo: no, ya no hay un estímulo adicional, y sin estímulo la oferta monetaria no crece, y sin mayor dinero circulando, pues la posibilidad de tener un crecimiento mayor o presiones inflacionarias altas a futuro también disminuye. Así que en términos generales cerramos de nuevo con descensos en medio de la correlación general con los mercados. Europa también con caídas relativamente fuertes, cautela, espera de resultados de empleo, y tras esas noticias pues ampliaron un poco la presión bajista. El tema clave de toda la semana ha sido desaceleración económica global, luego de que Estados Unidos publicaron datos constantemente por debajo de lo esperado en su mayoría. El PMI del sector retail también baja en abril de 49.2 a 47.9. Amplía la desaceleración las ventas al por menor en Europa para el mes de abril, agregando también presión bajista en los índices. El crudo mantiene volatilidad, en estos momentos está en 43.80, luego de temores por crecimiento global. Le hicieron frente a todas las especulaciones sobre acuerdo. Recuerden que no se ha logrado ningún acuerdo, simplemente hay expectativa, pero los inventarios en Estados Unidos siguen siendo altos y el tema de crecimiento global ha agregado una nueva variable que le ha puesto techo y dificultad al ascenso del petróleo. Eso cuanto al WTI. También tenemos noticias del mercado colombiano. Inversiones Suramericana S.A., filial de Grupo Sura, informa que ha obtenido autorización para adquirir el 100% de Royal & Sun Alliance Seguros de México. Contrato de compraventa fue firmado en septiembre. Esto es información que ya se conocía, pero digamos que ya está la aprobación. Esto no se espera que genere mayores cambios en la cotización de la acción. Según analistas de firma extranjera y publicación en medios de comunicación, Bancolombia estaría preparando una emisión en el mercado internacional. Estas noticias, si bien no es 100% confirmada, pero ante la presión bajista que tiene nuestro mercado y la especulación de una emisión, pues la presión bajista para esta acción podría continuar e incluso incrementarse. ¿Por qué el anuncio de una emisión implica una presión bajista para la acción? Es importante tenerlo en cuenta, y es que cuando hay una emisión se incrementa la cantidad de acciones en circulación. Por lo tanto, los accionistas actuales sienten algo que se llama la dilución, disminuyen su participación a menos de que pudieran comprar su participación, el equivalente a su participación en la nueva emisión. Así que por lo general tenemos un pequeño descenso en la cotización de la acción cuando se escucha información sobre emisión, adicional porque el precio tiene que ser atractivo también para los nuevos inversionistas, y por lo general se ubica ligeramente por debajo de los precios previos
No obstante, si la coyuntura es muy buena, la recuperación de la acción podría darse básicamente porque ese capital que se reúne en la emisión sirve para el crecimiento de la compañía y compensará con con mayores utilidades lo que sería la dilución. Así que, en cierto modo, la reacción inicial es descenso ante la publicación de una noticia o la especulación de una posible emisión. ¿Y en qué se basa posiblemente esta apreciación de la posible emisión de Bancolombia? Recuerden que la desaceleración económica trae consigo un incremento en la mora y el incremento en la mora lleva a que los bancos incrementen sus provisiones, haciendo que las utilidades crezcan a un menor ritmo. Y con las nuevas condiciones de Basilea III, las exigencias de capital son mayores. Por lo tanto, hay que mantener fuerte ese patrimonio. No se descarta entonces que sean algunas de las razones, alguna reacción frente a la desaceleración que está sufriendo la economía colombiana, un impacto sobre los créditos, más la expansión que ha tenido a nivel Centroamérica la compañía, está necesitando algo de fortaleza adicional en el capital para mantenerse digamos que holgado en términos de los requisitos de Basilea III. Puede ser una de las razones, simplemente un análisis desde afuera sin mayor información. Así que los bancos, pues Bancolombia sí estaría pensando en eso, también podría llevar a que la vivienda podría pensar en la misma situación. Hay que estar muy atentos, es una información desde firma extranjera y publicación en medios de comunicación y también los medios de comunicación muy activos con noticias en bolsa. Según entrevista en medios de comunicación al presidente Millicom, Millicom es socio, bueno, adquiere UNE, en medio de la fusión de Millicom UNE, estaremos hablando de Tigo, estarían interesados en ETB. Las razones, Millicom quiere ofrecer los tres servicios, telefonía, internet por cable, fibra óptica y televisión. Hoy en día es el segundo más fuerte en términos de celulares, vamos contigo, que ha crecido de manera interesante con un muy buen servicio. Y básicamente todo el tema que realizó de la fusión con UNE era para entrar en fibra óptica y televisión, lo cual está por ahora regional, pero pues él quiere una participación nacional, por lo tanto pues muestra algo de interés en la acción de la ETB. No sé si vaya a generar especulaciones, también nos gustaría conocer los resultados de la ETB, pero digamos que ya hay algunos interesados. Esto puede dar pie para algo de especulación y algo de volatilidad en términos de esta acción. En cuanto a la inflación, el IPC de abril subió 0,5%, 0,04 puntos porcentuales por debajo del 0,54 del mismo. Ya empieza a frenarse entonces el ritmo de crecimiento del IPC. La variación de año corrido es de 4%, la variación 12 meses de 7,93. Recordemos que lo que más ha subido en términos de inflación siguen siendo alimentos. Ya empiezan a ceder algunos temas de demanda básica como vivienda, vestuario, empiezan ya a frenar un poco y lo que más acumulamos durante el año sigue siendo alimentos. Esto quiere decir que si bien el Banco de la República nos dijo que subía las tasas 50 básicos porque cree que la convergencia de la inflación hacia la meta va a ser un poco más lenta, si el clima contribuye es probable que la inflación retroceda mucho más rápido que lo que esperamos, ya que el componente de demanda ha empezado a debilitarse en consecuencia de la desaceleración económica. Adicional, recuerden la reforma tributaria también tendría algunos efectos adicionales sobre tanto demanda agregada como inflación. Ese tema hay que tenerlo en cuenta, pero estaremos muy pendientes en cuanto a alimentos y la componente de la inflación básica o la inflación de demanda será clave para determinar cómo es el impacto de la desaceleración que está sufriendo el país. Vamos con información de periodos de dividendo. Para la próxima semana tenemos entonces Corficol, Nutresa, tendremos el 16 teleconferencia de resultados de mineros, actualizamos nuestra tablita de información, seguiremos atentos a resultados empresariales durante la semana. Vamos con noticias del día. A las 7:30 tuvimos tasa de desempleo de los Estados Unidos, se mantiene en 5%, se crearon 160,000 empleos durante abril. Esto estuvo por debajo de lo esperado por el mercado que creía una tasa de desempleo del 4,9 y una generación de 200,000 empleos. Al estar por debajo, entonces tenemos algo de presión bajista en términos de acciones. No obstante, esta debilidad en el empleo también justifica que la Reserva Federal pueda mantenerse estable en términos de tasas durante junio. ¿Qué datos nos falta? El IPC para completar el panorama. Recuerden que con base en inflación e IPC tenemos la regla de Taylor para determinar cuál sería la tasa de referencia del Banco Central. En este caso, Taylor todavía apunta que o la Reserva Federal tendría que subir tasa de interés, pero la coyuntura ha hecho que frene ese movimiento. La próxima semana será una semana escasa de fundamentales económicos en Estados Unidos. Terminaremos con el IPP, pero el que nos interesa es el IPC, o sea que de la próxima semana, la siguiente, la que sigue,
Ya vendrá el IPC y será mucho más entretenida en términos de fundamentales económicos. También tenemos noticias de China, el IPC de China, y terminamos con datos de producción industrial y ventas a por menor el viernes, o sea que una de la volatilidad más alta podría no estar la próxima semana, sino la que sigue. Y en cuanto a Europa tenemos resultados de PIB y Reino Unido decisión de tasas, así que venimos con noticias importantes. Así que en términos generales los mercados internacionales podrían continuar con caídas ante datos de empleo de Estados Unidos por debajo de lo esperado. Inversionistas temen por desaceleración global, así que vamos a estar atentos a los soportes de corto plazo. La presión sigue siendo bajista, pero en algún momento podría reportarse la presencia de compradores, no sé exactamente cuándo, puede ser que no sea hoy, digamos que es difícil saberlo, pero lo veremos en velas en el siguiente comité. Lo mismo pasa para el mercado local, que podría mantener correlación con mercados internacionales, petróleo 43.56, así que mientras estemos por debajo de resistencias de corto plazo, seguimos en medio de esa tendencia de corto plazo bajista. Seguimos atentos a esas resistencias que no se pasaron en el día de ayer, así que vamos a hablar de gráficos para entender mejor todo lo que hemos hablado. Esta es la presión bajista con la que viene el índice Dow Jones. No ha sido tan fuerte, pero claramente ya podemos ver una tendencia a la baja en cuanto a los máximos de las velas anteriores. De hecho, lo podemos tomar desde este nivel. Ya claramente hay una tendencia bajista. No me queda muy fácil en este software colocar una tendencia bajista, pero el sesgo es bajista, indecisión un poco, espera de empleo. Si hay ruptura de los 17.500, recuerden que el descenso puede ser hacia 17.200, el promedio móvil de 200. Solo superando los 17.900 hablaríamos de anular el sesgo bajista, era la resistencia del día de ayer. El IPSA también se quedó con pausa, velas tipo doji durante toda la semana. Ruptura de 3.150 aceleraría la presión bajista hacia la zona de mínimos previos como escenario probable, y solo la ruptura de 3.200 permitiría mayores ganancias. No se descarta que el dólar continúe con ganancias. Ayer trató de descender un poco en medio de la recuperación del petróleo 46, pero de nuevo se mantuvo por encima de los 2.900, 920 y volvieron los compradores a presionar. Hoy podríamos estar acercándonos a los 2.980 y 3.000 como nivel de resistencia en medio del descenso del petróleo de 43.63. No se descarta algo de resistencia, pero el avance puede ser mitigado por lo que sería los datos de empleo un poco más débiles en los Estados Unidos. No obstante, por ahora dejemos un sesgo alcista, por lo menos para la apertura como el escenario más probable. Y rompió ayer los 44.80, que era el nivel de soporte que se había identificado, por lo tanto la presión es ahora bajista. El siguiente nivel de soporte 43.20. Si rompe 43.20 no se descarta que las caídas pueden continuar hacia 42 y 40. Solo si logra mantener el 43.20 habría la posibilidad de volver hacia los 46 y mantener un lateral importante soporte para la jornada de 43.20 para el WTI. Y en cuanto al euro, bastante volatilidad. Después de datos por debajo de lo esperado, se fue hasta 1.1475, no logró aguantar y se fue hasta 1.14. Posiblemente tengamos algo de volatilidad porque lo que es el carry trade o el diferencial de tasas, pues sigue presionando a la baja porque Europa está en tasa negativa o tasa cero contra una tasa más alta en Estados Unidos. Sale mejor mantener posiciones cortas, pero digamos que la debilidad de Estados Unidos sigue justificando la tendencia alcista. Hoy puede ser un choque fuerte durante la apertura en cuanto a los compradores y vendedores. Es hora de hablar de nuestro mercado, del índice Colcap, el cual completa 5 jornadas de caída. Recordemos el retroceso de Fibonacci. Voy a remover todo para tenerlo mucho más presente. No, me fui con el riego, vamos con Fibonacci. El retroceso de Fibonacci nos dice que estamos en corrección de esta onda bastante amplia. Recordemos, hace unas semanas hablábamos mucho de la divergencia que anunciaba la posibilidad de cambio de tendencia. Para romper soportes viene toda la presión bajista. Ayer ni se acercó a las resistencias de corto plazo que teníamos, por lo tanto el sesgo continuó siendo bajista y para hoy será el 1310. Mientras estemos por debajo de 1310 hay posibilidad de continuar hacia siguientes zonas de soporte. ¿Cuáles serían esas zonas de soporte? Hoy estamos llegando al 1280, el primero, la zona de 1265, 1270, mínimo previo y 38.2 de Fibonacci, y uno de los más importantes es 1230 con el 50% de Fibonacci junto con el promedio móvil de 200 periodos. No sé exactamente dónde van a aparecer los compradores, pero mientras estemos por debajo de 1310 el sesgo continúa siendo bajista hacia zonas de soporte. Los fundamentales mantienen bajo presión al mercado. 1310 para poder dar un rebote hacia 1340, 1350, aunque ya sería un rebote dentro de tendencia bajista. No ha confirmado cruce de promedios móviles, pero vendedores están tomando más control del mercado. Vamos con Bancolombia. Fuerte caída en el día de ayer.
24.700, mientras estemos por debajo de 24.700 hay posibilidad de descender hacia los 24, ya estamos llegando a algunas zonas de soporte, 23.200 y 22.700. Es probable que si el mercado descuente un tema de emisión, la caída pueda ser hacia 22.800 como escenario probable. Eso sí, el mercado me da por incorporar lo que sería una posible emisión con mayor certeza. 24.700, mientras esté por debajo de ese nivel, aún hay posibilidad de continuar con descensos. Solo rompiendo ese nivel podríamos hablar de 25.600. Importante, 24.700. Vamos con acción de Banco de Bogotá, que pese a la correlación general del mercado, abre a la baja y se recupera, aunque el volumen no es para nada representativo. Recuerden que si vuelve a cerrar por debajo de 62, incluso puede volver hacia la zona de 59. Importante ese nivel. No, los técnicos no aplican mucho, el volumen es bastante bajo para Bogotá. BBC sigue en su lateral de 18.30 a 17.5 después de los saltos de volatilidad por dividendo, inicio periodo ex dividendo, posiblemente continuemos en esa zona de 17.5 a 18.3. La otra semana hablaremos de los resultados de abril de esta compañía. Recuerden que a diferencia de las demás, esta publica junto con bancos resultados mensuales. Seguimos en comportamiento lateral como el más probable y desde que rompió los 4.000 la presión bajista se mantiene para Celsia. Así que mientras esté por debajo de 3.820, aún hay posibilidad de acercarse a los 3.600 y 3.430. Importante los 3.820. Mientras esté por debajo de ese nivel, el sesgo podría continuar siendo bajista. 3.820. Vamos con acciones Emertos Argos, que retrocede con fuerza en el día de ayer después de haber aguantado un poco los psicológicos 11.000, 10.900. Tras haber roto los 11.500, el sesgo ya se había convertido en sesgo bajista. Ahora son los 11.100. Mientras esté por debajo de 11.100, aún puede acercarse a los 10.500, 10.600, una zona de soporte donde se encuentran estos mínimos previos y una zona de máximos anteriores. Así que mientras esté por debajo de los 11.100, aún hay posibilidad de descender a 10.600, 10.500. Siguiente nivel sería de los 10.200 y el más importante promedio móvil de 200 cerca de los 9.900 y 10.000. Importante los 11.100, mientras estemos por debajo de ese nivel no se descarta que la presión bajista pueda continuar. Ya estamos llegando a algunas zonas de soporte, pero no sé exactamente cuándo puedan aparecer, compradores. Contrario al resto de tendencia con muy bajo volumen, Cemex Latam Holding logra ir a avanzar hacia los 13. Recuerden que 13 es el nivel de resistencia. Si no supera los 13, posiblemente continuemos nuestro camino hacia el 12.000 como escenario probable. Si logra cerrar por encima de 13, puede volver hacia la zona de 13.400. Importante hoy, está justo en zona de resistencia para ver si anula el sesgo bajista o por el contrario puede continuar con las caídas. Está justo en la resistencia de 13, un nivel clave para durante la jornada. Y en medio de su comportamiento lateral, 8.200 contra 8.700. No pasa ayer 8.700, sigue ahí. Posiblemente hoy tenga leve presión bajista por la caída del precio del petróleo. Pero solo si cierra por encima de 8.700, el petróleo no importaría y podría avanzar a 9.300. Recuerden que igual bien todo el tema de gas. 8.700 contra 8.200 está en comportamiento lateral como el más probable. Ruptura de 8.700 podría continuar con las ganancias para Canacol. Después de esa vela de indecisiones, el lateral con concreto también ya empieza a bajar un poco volatilidad después de los movimientos previos, sentirse, digamos que irse un poco más con el índice 1200 a 1100 es la posibilidad de un rango bastante amplio. Si no supera pronto los 1160 y 170 hay posibilidad de buscar la parte baja de los 1100. 1160 si no logra aparecer compradores pronto no se descarta la posibilidad de buscar niveles cercanos a la zona de soporte. Corficol después de haber roto los 39 incrementó la presión bajista, rompiendo línea de tendencia en el día de ayer, así que mientras esté por debajo de los 38.200, 38.200, las caídas pueden continuar hacia la zona de 36.900, 36.200. Importante los 38.200 como el nivel de resistencia de la presión bajista, 38.200. Y Ecopetrol duda en avanzar, los resultados generaron mayor presencia de compradores para hoy 1.370, pero los compradores no han encontrado un sustento adicional en el precio del petróleo alto. Al caerse, pues obligan la presencia de vendedores. Por eso el análisis general había sido todo ese comportamiento lateral. Si hoy logra aguantar los 370, una posibilidad de volver a 450, incluso los 500. Si rompe los 370, puede descender a la zona de 1.300 y 1.250, incluso 1.200. Estamos dentro de un rango un poco más lateral, difícil de entender,
pero si rompe 1370 a la baja no se descarta que hayan descensos. Sí, los resultados fueron buenos, pero cotiza por encima de por encima de su valor patrimonial 1.25 veces, razón por la cual digamos que el mercado no logró una euforia fuerte en los resultados. Si el petróleo hubiera pasado a los 46, el avance hubiera sido un poco más fuerte. Como no lo logró, seguimos en esa zona de lateral de mediano plazo. 1370, si hay ruptura, no se descarta la depresión en el corto plazo, aunque por ahora la tendencia alcista se ha perdido y se está formando más un comportamiento lateral por indicadores. Empresa Energía Bogotá continúa con caídas. Tenemos el 1900 contra el 1800, se acerca a la zona de soporte. Si logra superar los 1820 hay posibilidad de volver a 1860, 1820. Si no supera 1820 aumentaría la probabilidad de ruptura de 1800 hacia los 1770. Importante entonces los 1820 como el nivel de resistencia. Vamos con Construcciones El Cóndor, 1180. Si no supera 1180 pronto, hay posibilidad de continuar con descensos hacia los psicológicos 1000. Superando los 1180, el avance podría ser hacia los 1230, 1180. Vamos con Enca, vuelve a descender en el día de ayer, continúa la correlación general con el mercado, pese a los buenos resultados, se pierde el impulso, no aguantó los 12 y con bajo volumen retrocede. Solo superando los 12 volvería a sesgo alcista, a lo contrario el siguiente nivel de soporte está en 11.3. Recuerden que a nuestro mercado no le importan mucho los resultados, hay una correlación muy alta entre la mayoría de activos últimamente. Igual para ETB, que pese a las especulaciones sobre la posibilidad de venta, retrocedió en el día de ayer rompiendo los 5.90. Así que mientras esté por debajo de los 5.90, aún hay posibilidad de descender a 5.70 y 5.60. Importante los 5.90 como nivel de resistencia. 5.90 para mantener la presión bajista. Fundamentales, nada, el mercado está altamente correlacionado en términos generales. Éxito también continúa con la caída 15.700, mientras esté por debajo de ese nivel, aún hay posibilidad de descender a los 14.600, incluso los 14.000. Solo superando los 15.700 hablaríamos de poder volver a 16.400. 15.700 el nivel de resistencia clave. Vamos con el grupo Argos, 18.000. Mientras esté por debajo de 18 aún puede acercarse. Ya está llegando a soportes de promedio móvil de 200 periodos, 17.200, 16.800. Mientras esté por debajo de 18 hay posibilidad de continuar con los descensos. Superando los 18 el avance podría ser hacia los 19.000. 18.000 como nivel de resistencia clave. 18.000 para generar presión hacia los 17.300 y 16.900. De lo contrario, rebote a los 19, que sería un rebote ya dentro de tendencia bajista, confirmando cambio de tendencia por MACD. Falta el cruce de promedios móviles. Acción de Grupo Aval. Mientras esté por debajo de los 1180, una posibilidad de descender a los 1125. Mientras esté por debajo de los 1180, solo superando los 1180, podríamos avanzar a la zona de 1210. 1180 como el nivel de resistencia clave. 1180. Vamos con acción de Grupo Sura que rompió los 38 y mientras esté por debajo de 38 aún hay posibilidad de descender hacia los niveles de 35, 200, 38 como el nivel de resistencia clave para acción de Grupo Sura, que recuerden había perdido sesgo ya desde un lateral y empezó algo de presión bajista. 38 nuevo nivel de resistencia. 35.900 y 35.200 siguientes niveles de soporte. 38 nivel de resistencia. ISA rompe los 8.500 y mientras esté por debajo de 8.500 aún puede alcanzar 8.300 y 8.000 en siguientes niveles de soporte. 8.500 para anular la presión bajista y poder volver a 8.700. 8.500 el nivel de resistencia de presión bajista para este activo. Seguimos con, bueno, perdón, me equivoqué. Vemos con Nutresa. También cediendo terreno después de la formación de hombro, cabeza, hombro, que rompe con su pequeño pullback. Tenemos entonces para hoy los 25.300. Mientras esté por debajo de 25.300, vamos hacia 24.400. Importante los 25.300. Si no lo supera, la presión bajista puede continuar. 24.400, 23.700. Solo superando los 25.300 volveríamos a la zona de los 26. Recuerden que la mayoría de nuestro mercado está en tendencia bajista. Preferencial aval 1180, mientras esté por debajo de ese nivel, aún puede alcanzar 140 y 115. Solo superando los 1180 hablaríamos de volver a la probabilidad hacia los 1200. 1180 la resistencia de corto plazo para preferencial aval. La Bianca Holding ha logrado mantenerse muy bien y con bajo volumen durante las últimas jornadas de caída del mercado local.
20.000, 2050, mientras esté sobre 2050 hay posibilidad de volver hacia 2160 y 2200. Rompiendo los 2040, la presión bajista podría acelerarse hacia los 1940. 2040 será un nivel clave de soporte, en un poquito de indecisión y aguantando mejor que el resto de los activos. En cuanto a 26.400 será la resistencia para Bancolombia preferencial, mientras esté por debajo de 26.400 hay posibilidad de descender a 25.000, 25.300, 24.400. Importante los 26.400. Mientras esté por debajo de ese nivel, el sesgo sigue siendo bajista. Si lo rompe, hay posibilidad de rebotar hacia 27.500. Sería un rebote técnico dentro de tendencia bajista por línea de tendencia. Aún otros indicadores no han cambiado. 26.400 como el nivel de resistencia. Carvajal Empaques no marca precio en el día de ayer, no actualizaremos niveles. Preferencial de vivienda, mientras esté por debajo de los 26, aún hay posibilidad de descender hacia los 25 y 24.400. También existe la posibilidad de 23.700. 26 el nivel de resistencia para mantener la presión bajista, solo superando ese nivel podríamos volver a los 27.000. 26 como el nivel de resistencia para preferencial de vivienda. Vamos con preferencial grupo Argos, mientras esté por debajo de los 17, aún hay posibilidad de continuar hacia los mínimos de 16 y 15.400. No sé exactamente cuándo encuentren compradores, ya la banda Bollinger empieza a ser amplia, así que importante, mientras estemos por debajo de los 17 la presión es bajista, de lo contrario podría dar un rebote hacia los 18 como escenario probable. 17.000 el nivel de resistencia de corto plazo, la resistencia más fuerte de tendencia bajista, los 18. 17 para preferencia del grupo Argos, preferencia del grupo Sura con fuerte volumen las dos jornadas retrocede en el día de ayer, así que mientras esté por debajo de los 37.500 hay posibilidad de descender a 35.200. 37.500 como el nivel de resistencia de la presión bajista saliendo de ese lateral, de esa zona de indecisión que podría tomarse como una distribución. Importante los 37.500 como el nivel de resistencia de la presión bajista para preferencial grupo Sura. Y vamos con PFC Argos. En preferencial Cementos Argos tenemos entonces el 10.500. Mientras esté por debajo de 10.500, 10.400, la presión sigue siendo bajista con posibilidad de 10.000, 9.800, 9.500 como zonas de soporte. Recuerden que estaremos atentos a ver cuándo aparecen compradores que limiten tantas caídas. Por ahora los 10.400 el nivel más importante para mantener la presión bajista. Así que en términos generales, la presión en nuestro mercado sigue siendo la baja. Ya llevamos varias jornadas de caídas, por lo que a medida que caemos aumenta la probabilidad que en algún momento aparezcan compradores. No obstante, no es muy fácil saberlo antes de. Hay que verlo durante el mercado y en la vela de cierre nos daría cuándo podemos tener un rebote. No obstante, entre más fuerte sea esta caída, mayor es la probabilidad de que cambiemos a tendencia bajista. Así que es importante tener en cuenta qué tanto daño a la gráfica hace esta caída y pues claramente si el petróleo continúa bajo presión el panorama fundamental de la economía colombiana justificaría ese cambio a tendencia bajista. Seguiremos muy atentos tanto a los datos económicos, resultados empresariales y niveles de corto plazo. Recuerden que solo la ruptura de resistencia podría generar ese cambio de dirección. Vamos con preguntas. ¿Cuáles fueron del mercado local? ¿Cuáles fueron los mejores resultados? Recuerden que no solo son los resultados, sino la valoración de la acción. Porque los resultados de Nutresa fueron buenos, pero la valoración también estaba un poquito justa o ligeramente por encima de lo que sería un valor justo en términos de múltiplos bajo las condiciones de crecimiento actuales. Así que en términos generales, pues digamos que el mercado con ese rebote que tuvo durante el primer trimestre, pues llegó a valores que se podría considerar justos para el mercado y que necesitan de un impulso más fuerte en los fundamentales para mantener ese sesgo alcista, entre ellos o el repunte del petróleo o una demanda agregada que se mantenga sólida en Colombia pese a todo este escenario de noticias negativas. ¿Se puede afirmar que lo peor del mercado colombiano ya quedó atrás o aún hay riesgos para volver a tendencia bajista? Aún hay muchos riesgos. El petróleo subió de 28 a 45, pero acuérdense que alguna vez estábamos en 100, siguen siendo altos. La inflación empieza a moderarse, pero igual que los costos de los productos quedaron altos con la devaluación, pues digamos que la mayoría de bienes se encareció y un sector importante del consumo como las ventas de vehículos han disminuido de manera considerable consecuencia del dólar, así que eso no ha pasado. La construcción ha mostrado señales de desaceleración con caídas en las licencias de construcción hasta el 25% por la incertidumbre que generó la tasa de cambio, vamos a ver si logra recuperarse o no, y la tasa de desempleo subió de manera significativa, lo cual empieza a presionar también el comportamiento de la cartera de los bancos, aumentando la probabilidad de que tengan que hacer proyecciones y limitando el potencial de crecimiento de sus utilidades. Por eso también deriva en que ante los requerimientos de capital de Basilea III,
3, tarde o temprano, si la situación continúa, pues tienen que fortalecer su base de capital para continuar operando con total normalidad. Así que los riesgos persisten, aún no estamos a salvo y por eso pues estamos en un movimiento de corrección luego que el mercado se desilusionara con el precio del petróleo frenando un poco en últimas jornadas. Favor explicar la tendencia lateral de Canacol. Vamos con Canacol. ¿Por qué el comportamiento lateral? Esta vela de acá, de hecho es una formación de suelo en pinzas con una doji y piernas largas, denota que el mercado está indeciso. Los compradores siguen justificando el avance en todo lo que es el gas, no obstante esta compañía cotiza creo que cerca de 2 veces su valor patrimonial, descontando ya parte de ese movimiento y la caída en el petróleo ha limitado el avance, así que por eso seguimos 8.200, 8.700, el que rompa primero nos daría mayor tendencia. Podría repetir con concreto. Recuerden que la volatilidad de con concreto pasó después de todo lo que tenía que ver con el índice y pues ahora empieza a tener un comportamiento lateral. Pese a que ingresa en el índice, su porcentaje de participación es relativamente bajo, por lo que la liquidez volvería a tener niveles relativamente bajos. Recuerden que los rebalanceos del índice generan especulación en movimientos de corto plazo, pero no son razones para invertir jamás en el mediano o largo plazo, aunque los rebalanceos también pueden generar algo que llamamos el momentum, sobre todo para aquellos índices que están atados a la capitalización bursátil. A medida que una acción sube, aumenta su capitalización bursátil y aumenta su participación en el índice si las demás no lo hicieron. Así que por ahora no se descarta que el volumen vuelva a niveles relativamente bajos, no tan bajos como antes, pero no, digamos que no tan altos como posiblemente se vieron en jornadas previas. Bueno, podemos ver con concreto y el Cóndor, construcciones, el Cóndor. De hecho tengo una curiosidad, lo voy a colocar acá en la parte inferior para ver si hubo algo de correlación general. Y sí, la correlación también se mantiene, tuvo un poquito más de fuerza construcciones el Cóndor, pero en cierto modo el mercado colombiano está muy correlacionado independiente de los resultados empresariales. La correlación general es bastante alta por ahora, ya miraremos cuándo disminuye. 1180, mientras esté por debajo de 1180 puede alcanzar 1120 o 1100, solo superando 1180 volvería el sesgo alcista. Canacol sigue los pasos de Pacific Rubiales, no, es completamente distinto con un proyecto de gas que está generando mayor liquidez y mayor caja con incremento en reservas e incremento en producción. De hecho, esta compañía logró tener también lo que llamamos un private investment in public equity, una inversión privada en inversión pública hace un tiempo para desarrollo de gas, o sea que no, digamos que la probabilidad es menor de lo que le sucedió a Pacific Rubiales. Siempre existe la probabilidad de quiebra, pero pues en este caso disminuye bajo todas las condiciones de gas. La caída en Grupo Sura fue con volumen, habrá algo detrás de ese fuerte movimiento. Recuerden que Grupo Sura es un activo bastante cíclico, participación alta en el índice también Colcap, y pues recuerden que los dividendos de Grupo Sura, la tasa de dividendos es muy bajita, 1 punto algo por ciento, no recuerdo el valor, cotiza unos múltiplos relativamente altos y el potencial de crecimiento se limita en medio de la desaceleración colombiana pese a la diversificación general en Centroamérica. Así que el tema era un poco más de valoración aquí, 38 la resistencia y la correlación general con el mercado. Con el concreto fundamental que vale para invertir esos estados financieros, entiendo que son los mejores de toda su historia. Yo sé que con concreto tiene muy buenas cifras, pero Colombia es un mercado que, si nos vamos a lo que se llama la teoría del mercado eficiente o la hipótesis del mercado eficiente, hay mercados débiles, semifuertes y fuertes. Los mercados débiles o lo que atenta contra la eficiencia es, uno, restricciones al trading, no es fácil hacer cortos, las comisiones siguen siendo relativamente altas comparadas con otros mercados. El costo de información, la información aquí no fluye tan rápido y menos costosa que en otros mercados desarrollados. Una cantidad de participantes, claramente no tenemos una liquidez comparada con mercados de Estados Unidos y eso hace que el mercado reconozca muy lento los fundamentales de las compañías. Esto quiere decir que los inversionistas activos podrían encontrar valor en activos que están mal valorados por el mercado. Lo único que tienen que tener es demasiada paciencia, o sea que existe ese riesgo y es parte del tema de por qué Colombia no reconoce tan rápido los fundamentales empresariales. ¿Azura le afectó la autorización en México para adquirir activos para su posible endeudamiento? No, esto ya pasó digamos que es una noticia que se da la autorización, pero esto ya se conocía. Recuerden que el endeudamiento ha estado alto, Grupo Sura, Grupo Argos ha venido incrementándose. Y pues no nos gusta porque a medida que aumenta el endeudamiento, recuerden que esto es activo menos pasivo igual a patrimonio. Así que ustedes tienen, los accionistas tienen un menor en caso de liquidación. No
estoy diciendo que vaya a pasar, pero en caso de, con un ejemplo, que se venden activos, se pagan pasivos, lo que quede es para el accionista. Eso fue lo que pasó en Pacific. Así que no nos gusta cuando se incrementa el pasivo, porque el incremento del pasivo también aumenta el riesgo, en este caso el beta, que por modelos como CAPM el retorno esperado por el inversionista debería ser mayor, y por lo tanto, al descontar los flujos futuros a un riesgo más alto o un retorno esperado mayor, el precio debería descender, el valor de la compañía también lo haría, así que es importante tener en cuenta. Estamos viendo es un efecto general de esas condiciones de incremento en riesgo por desaceleración, aumento en tasas del Banco de la República y una menor perspectiva de crecimiento de la economía colombiana. Eso es lo que ha hecho o generado el último descenso de nuestra bolsa. Bueno, muy buen día para todos, feliz puente, feliz Día de las Madres de manera anticipada y nos vemos el martes. Muy buen día para todos.